Deseo que abran sus Biblias y vamos a leer 2 versículos, aunque el mensaje se relaciona desde el versículo 16 del segundo libro de Reyes, capítulo 4, hasta el final, es decir, hasta el 37. Pero vamos a dar lectura a los 2 versículos 18 y 19, para que tengamos con la ayuda del Señor esta ministración del valor de servir a Dios, del valor de dedicarle tiempo a Dios, del valor de dar para Dios, tener esa consideración de nuestra devoción para Dios. Y esto, puedo decirlo de esta manera, lo toma muy en cuenta el Señor en todo lo que es nuestro hacer, pero hay particularidades donde parece que necesitamos un poco más de su presencia, siempre considerando que Dios es soberano y que en Él no hay pensamientos de mal para ninguno de nosotros, aunque nos haga sentir la sociedad, pero sobre todo el maligno en nuestras vidas, o el enemigo en nuestras vidas, de que nosotros no merecíamos ese milagro, o Dios tiene favoritos, y nos desubica y nos desmotiva. Y es de lo que debemos de guardarnos. Dice la palabra de Dios en el versículo 18 y versículo 19 del segundo libro de Reyes 4. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Lo que vamos hoy a considerar es la resurrección del hijo de la tsunamita. Ya hemos visto, y esto creo que está bastante marcado en nosotros, de la consideración que esta mujer tuvo hacia el profeta Eliseo. Tuvo ella la libertad de verlo y considerarlo como el varón de Dios. Y consideró también de que hacían bien con abrirle un espacio en la casa para cuando él pasara por esa región, por esa zona, tuviera donde pasar el día, pasar la noche, después de un día ajetreado sirviendo al Señor. Y habló con su esposo y se pusieron de acuerdo y prepararon un aposento para el varón de Dios. Pero llegó el momento en que piensa Eliseo, humanamente hablando, que ella merecía algún detalle, vamos a decirlo, de parte de ellos. Porque no solamente estaba siendo bendecido el varón de Dios, sino allí estaba con él también su criado Giezi. Y entonces dice, esta casa, esta pareja, esta mujer han sido tan diferentes con nosotros. ¿Qué podemos hacer por ella? Recuerdan, ¿verdad? Y ella dijo claramente: yo estoy muy bien, habito en medio de mi pueblo. O sea, si yo examino, no tengo nada que estar necesitando. Entre necesidad y deseo, creo que hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, necesidad no tenía, pero existía un deseo que se venía extinguiendo con el tiempo.
Y el deseo era tener en sus manos a un hijo venido de su propio vientre. El año que viene por este día o este tiempo, tú estarás chineando a tu hijo. Y ella dice, no se burlen de nosotros, no se burlen de mí. Este niño, en el plan de Dios, estaba para un propósito. Los padres, dentro del contexto secular, a veces no consideramos eso porque necesitamos de alguna manera asomarnos un poco a eso espiritual, a ese propósito. Y somos nada más los cristianos los que estamos hablando siempre de que Dios tiene un propósito. Y es que Dios sabe por qué lo permite. Y es que Dios sabe por qué hizo esto. Y entonces Dios tenía un propósito. Y esta mujer a esa altura no podía entender el propósito. Como puede suceder con nosotros hoy. No sabemos, no entendemos por qué esto. ¿Qué se esconde? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es el bien que hay detrás de eso que mis ojos observan como algo indebido, como algo que trae problema o frustración? Eliseo tampoco pudo decirle en ese momento, es que Dios tiene este propósito o tiene un propósito. Solamente reciprocar de una manera extraordinaria, llenando un vacío. Pero hay otro hecho después de la resurrección, y hoy me limitaré a hablar de la resurrección. Pero lo estoy mencionando para que cada uno de nosotros tengamos una conciencia clara del valor de tener devoción para Dios, de servir a Dios, de tener disposición para servir a Dios. Aún tomar en cuenta a Dios en el marco de nuestras finanzas. No decirle a Dios, te prometo diezmar. No, usted no haga promesa, usted obedezca. Porque se trata no de promesas, se trata de obediencia. Pero naturalmente, si nosotros no actuamos de manera obediente, es porque hay algo que hace falta en nuestra relación y en nuestra devoción y en nuestra gratitud para Dios como para hacerlo. Vino un día, ya el muchacho podía tener una edad, pongámosle 17 años. Y Eliseo apareció para decirle, mujer, vino una gran hambre sobre esta tierra. Sal de este lugar y ve a vivir donde puedas. Y ella se fue a la región de los filisteos. ¿Qué cosa, hermano? En esa región ella iba a poder tener tranquilidad, pero en la parte donde ella habita, una vez más se asomaría una sequía, una crisis. Y ella abandonó todo. Dejó todo. Lo que le pertenecía, todo. Entonces salió a esta altura como que ya ha enviudado. Y se fue a la tierra de los filisteos. Pasados 7 años, esta mujer regresó. Y vea usted cómo es Dios. Cuando ella llega a la oficina o al lugar donde está el rey, el siervo de Eliseo está conversando con el rey. Y el rey tiene como una intriga, le está diciendo, mira, y eso es cierto de que la señora fulana que no tenía hijo, tuvo un hijo y este murió y resucitó. Y cuando Eliseo Giezi le está respondiendo, va llegando la señora con el hijo. Dice Giezi, ella es la señora y él es su hijo. Y ella iba determinante, le dice, rey,
7 años han pasado, quiero que me devuelvan todas mis tierras. O sea, alguien las había tomado o las habían adjudicado al Estado o a la cuenta del rey, no sabemos. Pero vino el rey y dijo, devuélvanle sus tierras y todo el producto que haya tenido durante estos 7 años. Ah, hermanos, extraordinario. Dios no se olvida de lo que nosotros podemos hacer por su causa y por su obra. Dios no se olvida, hermano. Tengamos esa claridad y esa conciencia de que cuando somos movidos por la bondad, por la misericordia de Dios, para obrar en esta operatividad, Dios no se queda con nada, y ese es un dicho que tenemos, es una declaración que hacemos. Dios no se queda con nada, y este día queremos recalcarlo, decirlo. Dios no se queda con nada. Él no es injusto para olvidar lo que usted a través de su vida cristiana ha venido realizando en pro de la evangelización, en pro de la predicación del evangelio, en pro de que se expanda la iglesia del Señor, en este caso la iglesia local. Que Dios los bendiga a todos por hacer eso y por seguir haciéndolo. Dios sabe en qué punto está usted. Dios sabe en qué punto está usted. Dios sabe por lo que está pasando, y Dios tiene una operatividad que nuestros ojos no lo pueden ver a esta hora, pero tomando el testimonio bíblico podemos decir, Señor, si lo hiciste con la mujer de Sunem, lo puedes hacer con la mujer de Amatepec. Si lo hiciste con la mujer de Amatepec, lo puedes hacer con la mujer. Ponga el nombre de su residencia, de su lugar donde usted habita. Pero aquí, hermanos, estamos ante un escenario extremadamente, y es el milagro de la resurrección del niño de la mujer sunamita. En primer lugar, les comparto sobre la devoción de ella. Ya tenemos claridad en qué consistió su devoción. Esta mujer, según lo dicho por el Señor a Elías, formaba parte de esa sumatoria de los 7,000 que no habían doblado sus rodillas ni habían besado, dice así literalmente el texto, a Baal. Porque Elías, cuando Dios le dice que salga del lugar donde se ha ido a esconder, de la cueva donde él se ha ido a esconder, y le dice, ¿qué haces aquí? Y entonces le responde Dios, solo yo he quedado. Sabes que andan buscando para matarme y solo yo he quedado. Vino el Señor y le dijo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y en esos 7,000 está este matrimonio. En esos 7,000 está esta mujer piadosa conocida como la sunamita. Y cabe destacar que el profeta, cuando pasaba por esa región, jamás insinuó nada, sino que fue en base a la consideración de ella cuando dice, este es varón de Dios, hagamos un aposento para él, para que cuando él pase o ande por esta zona, tenga donde descansar de una manera justa, cómoda y agradable. Y eso procedieron ellos a hacer. Así que, hermanos, en un mundo tan licencioso en el que estamos viviendo, un mundo que cada día nos sorprende de las cosas que acepta, de las cosas que promueve, de las cosas que desarrolla, ajenos totalmente a lo espiritual de Dios. Alégrese, regocíjese que en medio de estos millones de habitantes en el mundo, usted y yo formamos parte, para ilustrarlo, para aplicarlo, de esos 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Declárese como dichoso de que en medio de esa mundanalidad y eso licencioso, usted está desarrollando una vida de piedad, una vida de temor, una vida que agrada a Dios. Y si esto está pasando en usted, prepárese, abra sus manos, porque Dios tiene cuidado
de usted y de los suyos. Dios tiene un plan por delante, está obrando hoy, pero Él sabe el día de mañana, día que usted y yo ignoramos, pero Él lo conoce y tiene un plan, una sorpresa, si lo denomino así, para usted en los próximos días, en el nombre del Señor. ¿Quién está marcando ese destino? Lo está marcando su devoción, lo está marcando su relación, lo está marcando su comunión, lo está marcando su temor y su temor, su reverencia y servicio al Señor. Crezcamos en devoción para Dios. No veamos que en la iglesia como que nos están absorbiendo tiempo. Hermanos, una vez dijo el Señor: antes ibas donde querías, pero ahora vas a ir donde yo te diga. O sea, teníamos ocupación aquí, ocupación allá, distracción aquí, distracción allá. No necesariamente eso era malo, pero eso era solamente terrenal, para pasar un momento alegre, para compartir un momento. Eso lo podemos tener hoy también, con la diferencia de que estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura de la presencia de Dios. Entonces, cuando le servimos a Dios, nos distraemos, nos relacionamos, nos emocionamos, vemos tantas cosas que Dios puede hacer mediante nuestro servicio. Y usted y yo debemos de entender que estamos marcando territorio para los días venideros, porque no sabemos cómo vienen estos, pero Dios sí lo sabe. Alabe a Dios por eso, en el nombre de Jesús. En segundo lugar, les comparto sobre la tragedia y el milagro en la casa de la tsunamita. Tras el nacimiento milagroso de su hijo, la Biblia dice que él enfermó. El niño enfermó. Ya pueden ustedes imaginarse qué implicó esto. Algunos ponen que andaba por unos 7 a 12 años. Y ya él estaba perfilándose para aprender el oficio de su padre. Y le acompañó al lugar donde él tenía sus sembrados o donde estaba recogiendo la cosecha. Muy temprano estos solían llevar a sus hijos para aprender el oficio o aprender el trabajo que era el sostén de la casa. Y eso está sucediendo con el niño a esta altura. Dice el versículo 18, y el niño creció. Póngale 12 años, digamos. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Él no tomó al niño para llevarlo a la casa y atenderlo junto con su esposa. Vea usted estos escenarios que se parecen bastante, ¿verdad? A usted, ¿verdad, mamá? Se parece bastante a usted. Y se parece bastante a usted, ¿verdad, papá? Ay, ay, mi cabeza. Fue, hermanos, yo le estaba preguntando a la doctora Hilda, porque he leído de que él sufrió de una fuerte insolación. Y otros hasta hablan allí de que una fuerte migraña fue la que él estaba sintiendo en el momento, pero era un aneurisma. Lo que él sufrió en ese momento. ¿Qué podía imaginarse el papá de la magnitud de ese dolor de cabeza? Pero era un fuerte dolor que intranquilizó al niño. No estamos acá para juzgar al padre, porque el padre estaba desde luego atendiendo una parte importante, pero yo quiero corregir eso. Nada puede ser más importante que los hijos, ¿verdad? Levanten la mano los que creen eso. Nada puede ser más importante que los hijos. Con todo, hermanos, comenzando con un servidor, dedicamos al trabajo el tiempo y mandamos a nuestro hijo donde mamá. Eso sucede todavía.
Las conversaciones de Jesse y de Edwin, más que todo de Jesse, es con mamá. Y un día parece que le dije, ¿usted solo a su mamá le habla? Pues si es la que está dispuesta a oírme. Puede ser eso. Entonces él dice, bueno, llévenla. Dejemos de argumentar o de comentar y llevaron con prontitud al niño a la casa. Y le cuentan lo que ha sucedido y el niño va quejándose, o no sé si ya a esta altura pudo haber perdido el conocimiento. Se fue entonces, su fe fue puesta a prueba. No se burle, mi señor, le dijo. Pero ahora que tiene el hijo, está en otro escenario. Después de encariñarse, después de atenderlo, después de fijarse en un futuro para él, ahora está sometida a una prueba. Tomó el niño, subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Esto es llamativo, todo esto aquí, cada versículo tiene un sermón, hermano. Vea usted, toma al niño, no lo lleva a la habitación del niño, no lo lleva a la habitación de ellos, lo llevó a la habitación del varón de Dios. Hay otro mensaje, ¿verdad? A la habitación del varón de Dios y ahí lo acostó y ahí estuvo, porque en un momento lo tiene sobre sus rodillas, sus piernas mejor, y ahí lo está contemplando, ahí está esperando, con balbuceos quizá, con preguntas quizá. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Acaso yo pedí un hijo? ¿Acaso pedí esto para que esto me esté sucediendo ahora, Señor? Pasó la mañana, pasó la tarde y no sé qué más, y decidió llevar a su hijito a la cama del varón de Dios. Y ahí lo dejó. Pero ella no perdió la esperanza. Su fe está puesta a prueba, pero no perdió la esperanza. Y fue en busca del profeta Eliseo. Versículo 22, llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. No iba a ir a buscar ella otro recurso. Todavía está en función su conciencia del varón de Dios, pero ha ligado eso a que Él fue el de la promesa. Él fue el que habitaba con ellos. Él fue el consejero. Él fue el que oró por ellos. El varón de Dios fue reconocido en las buenas y en las malas. No dijo, mire, por aquí anda alguien predicando, voy a pedirle que ore. No estoy diciendo que sea malo esto, pero cuando crece una relación, una identidad, hay confianza y puede decir, arrégleme el asno, el caballo, porque yo voy a ir donde está el varón de Dios y le voy a contar lo que está ocurriendo en nuestra vida, en nuestra casa. Entonces, llamando a su marido, le dijo lo antes comentado. Y esto iba a ser un desafío para el varón de Dios. Y aquí está donde cualquiera de nosotros que sirve al Señor tiembla. Porque Eliseo no tenía respuestas propias. Él no tenía respuestas propias como no las podemos tener nosotros tampoco. Gracias a Dios, nosotros tenemos una superioridad sobre la tsunamita. Ella no tenía la palabra de Dios. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. Podemos tomar esta escritura y podemos decir, Dios, aquí dice tu palabra, aquí dice tu palabra, aquí dice tu palabra. Hace años en El Salvador, un amigo, porque se tornó en un amigo, fue depuesto de su función
donde él tenía una jefatura del Estado. Le dolió mucho que uno de menor rango le dijera: aquí traigo una carta donde usted es depuesto y yo soy el que voy a tomar su lugar. Eso lo estremeció, era un de menor grado. No le hizo su saludo. Desde ahí comenzó todo mal. Y él se quedó. Salió para su casa. ¿Y sabe qué hizo? Lo que él no hacía. Su esposa era la mujer que buscaba las actividades en la iglesia. Su esposa era la que estaba yendo de aquí para allá. Pero él no se asomaba. Y aunque tenían vehículo aparte, pero hay ocasiones posiblemente que se quiere o ella desea que él la conduzca o que él o ella lo conduzca. Pero ella se las ingeniaba, por decirlo, y se iba a su actividad y ahí estaba en los servicios. Él tuvo la voluntad de llamarme, la bondad de llamarme. Y yo fui. Hermanos, ella me anticipó del caso. Entonces yo iba, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo? Yo no tenía respuesta para él en esto. Pero llegué. Hermano Orlando me dijo: le agradezco que esté aquí. Quiero decirle que fue la mejor noticia de mi vida, me dijo. Ya le había pasado. Fue la mejor noticia de mi vida. ¿Sabe qué he estado haciendo? Lo que nunca hice, me dijo. He estado leyendo la palabra de Dios y me he encontrado de una y de otra manera las respuestas de Dios para este incidente. Y no solamente para que yo supere eso, sino para que corrija mi vida, porque al final no le he sido fiel a Dios ni a mi esposa. Y hoy en esta condición, Dios me ha ministrado y me ha hablado. Y gracias por estar aquí. Me suavizó todo, me facilitó todo, hermano. Entonces dije: vamos a orar y vamos a decirle a Dios que haga su obra y que le saque adelante en todo lo que está allá enfrente de usted. Hay momentos que no se puede, pero Dios sí puede. Dios tiene respuesta para todo momento. ¿Cómo iba a ser Eliseo cuando ella va llegando? No sé qué vio en su rostro, a qué distancia para decir: la veo en angustia. Primero él no esperaba una visita de ella. Pero eso es lo que ya comienza a narrar el texto. Esta mujer está en angustia y oiga lo que dijo a Giezi. Y el Señor no me ha revelado lo que le está sucediendo. Vea usted. No sabía él. Él podía decir: Eliseo, o Dios, que Dios le dijera: Eliseo, vas a recibir la visita de la tsunamita, el estado que tienes este y este. No, entonces dicen: vea. Ha guardado silencio, no me ha dicho nada. Y entonces ahí está. Su dolor era muy grande y se dispuso a encontrarse con el profeta. El padre, el esposo le dice: ¿para qué vas a verle hoy? Y ella le dijo: paz. Dicen que esa palabra quiere decir cállese. Paz. No interrumpa. Si no va a hacer nada, cállese.
paz. Ponga a la disposición mía a fulano y arrégleme una yegua, una mula y paz. Y cuando llegó a Eliseo le dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Ay, hermanos, yo pienso que él había buscado hacer un bien para la familia, pero él no era el que tenía la capacidad ni la potestad de dar un hijo. Quiero recordarles de nuevo que los hijos los da Dios. Dios da los hijos. Dios da los hijos. Que no se parezca a usted, Dios lo decidió. Entonces, si tenemos la claridad de que los hijos Dios lo da, démosle gracias a Dios por los hijos. Démosle gracias a Dios por los hijos. Démosle gracias a Dios por los hijos. En la vida hay descuidos de los papás, de los padres, que indudablemente podemos pasar por ese proceso y pagar un precio por eso. Pero de algo podemos estar seguros, que los hijos son una bendición y Dios los dio, y que todavía, como dicen algunos, los hijos nos pueden impedir todo lo que quieran sobre ellos, pero no nos pueden impedir que oremos por ellos. No nos pueden impedir que oremos por ellos. Y la oración tiene poder más que las palabras. Así que sigamos orando por los que debemos de orar. Ya envuelto en el desafío, toma una acción que es noble para mí. Giesi, toma mi vara, mi báculo. Esta mujer está muy, pero muy agobiada. Corre donde está el niño y pone el báculo sobre él. Cuando ella vio, usando mis palabras, y él va a ir a ver al niño y va a poner mi báculo. Eres tú el que debes de ir. Qué tremendo. Esto me lleva al recuerdo una vez que yo estaba ya para entrar a la casa, la cochera. Mi hijo Edwin abrió la puerta y eran ya casi las 8 de la noche. Y me dice, no entre papi, lo acaban de llamar del hospital. Me dice. Así me dijo, no entre papi, me dijo, lo acaban de llamar del hospital. Así que di la vuelta y me fui para el hospital. O sea, hermano, hay tantas cosas que uno observa en esto y no hay comparaciones, solamente una voluntad de servir a Dios y de hacerlo mejor. Él pensó que su asistente podía ayudarle, pero esta persona usó eso, como dije, es otro mensaje. Por último, el propósito divino en esa condición. El hijo de la tsunamita no solo fue un milagro de Dios, y aquí está la parte importante que quiero dejar, sino también un instrumento para manifestar la gloria del Señor. Ya había sido la manifestación de la gloria de Dios. La vecindad se dio cuenta. Pero señora, ¿cómo fue posible? La conocemos de tanto tiempo. Usted misma nos dijo que ya su esposo es un entrado en años, que no existía posibilidad. ¿Cómo fue? El varón de Dios un día me dijo que yo o nosotros íbamos a ser padres. Y esto se lo debemos a Dios. Fue un testimonio en la vecindad. A estos 7,000, ¿cuántos se pudieron haber unido a Cristo, al Señor, a causa del testimonio del nacimiento del niño? Pero ahora que ha pasado esto, los mismos que fueron afectados en un instante por el milagro, pudieron haber sido estremecidos un momento.
Ay, ni los piadosos se libran de sufrimiento. Si esta señora es así, es así. Está bien que le hubiera ocurrido, fíjate que no decimos a mí, a la señora de la esquina. Pero le sucedió a ella. ¿Sabe qué podía regresarlas a estas al camino? La actitud de ella. Eso, la actitud. Sí, yo entiendo lo que ustedes están diciendo, pero no pueden imaginarse cómo disfruté a mi hijo. Y yo había añorado tanto un hijo y lo disfruté. Pero este caso está en las manos de Dios. Yo no lo doy por cerrado. Yo no doy por cerrado mi caso. Tenía en su interior algo que le entusiasmaba, la motivaba y se fue al varón de Dios. Su vida y resurrección demostraron la fidelidad y el poder de Dios. La fe de la tsunamita fue extraordinaria y todos los que presenciaron el milagro pudieron rendirse delante del Señor. Acuérdese que gran parte del pueblo de Israel estaba envuelto en apostasía e incredulidad. Fue un testimonio del poder de Dios para volverlos a Él. El escenario es bastante difícil. Eliseo subió, vio al niño muerto. Y siga leyendo usted los versículos mencionados para entender. Quiero suscribir entonces que el nacimiento del niño fue para la gloria de Dios y la resurrección del niño para la gloria de Dios. Y lo quiero afincar recordando las palabras del Señor Jesús ante la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. ¿Recuerdan esa historia? Estas dos mujeres angustiadas le mandan un mensaje a Jesús: al que amas está enfermo. Y Jesús no corrió al recibir la noticia, sino les dijo a los que le llevaron el mensaje y a sus discípulos: esto es para la gloria de Dios. Textualmente dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué podemos entender que es para la gloria de Dios cuando el zapato nos está apretando? ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos decir? Señor, sí, esto va a ser para tu gloria. Necesitamos una dosis mayor de nuestra comunión y de nuestra fe y fidelidad a Dios para poder decir: yo sé, Señor, que en medio de todo esto tú te vas a glorificar. Yo sé, Señor, que en medio de todo esto tú te vas a glorificar. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Yo no sé cómo fue la respuesta de Marta, de María, más que todo de Marta, cuando le dijeron: dice el Señor, dice Jesús que la enfermedad de su hermano es para la gloria de Dios. Bueno, ¿y por qué no vino él personalmente para decir que era para la gloria de Dios? Póngale usted otro pensamiento. Entonces solo él puede responder a su alma por lo que pasó y sufre. ¿Y qué sufre a esta hora? ¿Sufrió o sufre a esta hora por lo sucedido en su vida, en su casa? Si tuviéramos oportunidad, todos pasaríamos por este lugar para contar de algún momento difícil por que hemos pasado. Le dimos oportunidad al tiempo para decir: Señor, ese momento no lo entendí,
pero ahora veo que te glorificaste. ¿Cómo llegar a eso? De si te ha glorificado. Y con esto yo le pediría que piense en lo justo, en lo honesto y en lo puro, para no aumentar su agonía, su amargura, su enojo con Dios. Porque hay algunos que no vemos que esto sea para la gloria de Dios, sino que nos produce malestar, desánimo. Pero Jesús dijo que era para la gloria de Dios. Y el escenario, usted lo conoce, llegó. Y ella con prontitud le dice, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, habría muerto. Mas yo sé. Y Jesús le dice, tu hijo vivirá. Sí, yo sé que va a vivir, que va a resucitar en el día de la resurrección. ¿Dónde está? Ya tiene 4 días, Señor. Piense todavía que era para la gloria de Dios la enfermedad. Ya tiene 4 días, Señor. Llévenme donde está. Ya lleve, Señor. Cuando pide que quiten la piedra. Me gusta esa parte. Señor, Dios Padre, siempre me has oído cuando oro. Jesús era un hombre de oración, hermano. Siempre me has oído. Y después, con una voz estruendosa, ordenó que Lázaro saliera del sepulcro. Y vea usted que fue para la gloria de Dios. Si es el caso de la pérdida física de alguno de los suyos, así como Jesús compartió la comida con Lázaro en la casa de él, un día sucederá lo que voy a leer a continuación. Porque fíjense que celebraron una comida en la casa. Ahí estaba Jesús, el resucitado Lázaro, comiendo en la casa. Era para la gloria de Dios. Y la gente, cuando vio que él salió del sepulcro resucitado, creyeron en Jesús. Era para la gloria de Dios. Entonces, nuestros seres que nos han precedido, escucha esta escritura. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, Dios quiso darle la vida al niño, pero con el tiempo murió. Dios resucitó a Lázaro, pero con el tiempo murió. Significa que podemos pasar por el umbral de esta, pero con esta esperanza. Vestiduras de lino fino alrededor de la mesa con el Señor, adorándole por la eternidad. Los hermanos que cerraron sus ojos nos esperan. Quizá usted diga que se aguanten porque todavía no estoy preparado para irme. O no me quiero ir todavía, preparado puede estar, pero no me quiero ir todavía. Como dijo aquel que estaba diciendo, mire, fulano de tal falleció y era el lanzador en el juego de béisbol. Le dice que lo siento. No se preocupe, le dice. Usted es el abridor mañana. ¿Verdad? Él está allá y usted es el abridor mañana. O sea, estaban formando el equipo de béisbol. Queridos hermanos, no nos preocupemos. Yo sé que amamos la vida. ¿Cuánto amamos la vida?
¿Cuánto amamos la vida? Pero todo que sea para la gloria de Dios, hermano. Sin perder esa esperanza de que después de deshecha esta nuestra piel, en nuestra carne hemos de ver a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos conceda su bien mientras estemos acá, pero nuestra mirada está puesta en lo que Él fue a preparar para nosotros. Y si hay una petición hoy, dijo el apóstol, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios quiere obrar el milagro, lo va a hacer hoy. O tiene su tiempo. Pero no claudiquemos en nuestra fe y en nuestra esperanza. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.